7 descubrimientos escalofriantes en el bosque que nunca te contaron, ahora para siempre. La oscuridad caía sobre el bosque como un manto espeso e impenetrable. Llamadas a lo desconocido resonaban entre los árboles, creando un coro de murmullos escalofriantes. Aquellos que se adentraban en sus profundidades regresaban con historias tan extrañas que desafiaban toda lógica. Se decía que algunos habían visto sombras moverse entre las ramas, figuras difusas que parecían susurrar secretos oscuros. Otros hablaban de luces brillantes que danzaban en las noches más profundas, guiando a los incautos hacia un destino aterrador. El primer descubrimiento escalofriante era un claro olvidado donde el aire olía a tierra húmeda y algo más, una mezcla de moho y tristeza. Aquellos que se atrevían a tocar el suelo decían que sentían una vibración, un pulso extraño, como si el bosque mismo estuviera vivo. Algunos juraban que era el eco de almas perdidas, atrapadas en un susurro interminable. A medida que más exploradores se aventuraban, revelaban un segundo misterio, un árbol gigantesco que parecía estar al revés, con sus raíces al cielo. La corteza estaba marcada. Miradas de incredulidad se cruzaban entre ellos, titubeantes ante la posibilidad de que esto fuera un portal a otra dimensión, o un simple truco de la naturaleza. Sin embargo, lo que hacía que sus corazones latieran de ansiedad, era la sensación tangible de que algo los observaba. El tercer descubrimiento era un viejo estanque, cuya superficie reflejaba distorsiones de imágenes que no deberían estar allí. Un grupo de valientes se acercaba, pero todos se detuvieron en seco al ver sus propios rostros cambiando, grises y envejecidos, como si el agua se alimentara de sus miedos más profundos. No nos acerquemos, susurraron unos a otros, pero ya era demasiado tarde. Las sombras había comenzado a descender. Cuarto, en medio de la noche un canto melodioso flotaba en el aire. La voz parecía llamarlos. Muchos dicen que era el canto de sirenas, pero otros sabían que era algo mucho más siniestro, un canto que atraía a los incautos a su perdición. No la sigas, gritaron algunas voces mientras otros, hipnotizados, ya se acercaban al abismo. El quinto descubrimiento reveló un camino antiguo cubierto de sombras que se desvanecían al paso. Al tocarlo se sentía un escalofrío en la piel, un recordatorio de las almas olvidadas. Las risas y gritos resonaban lejanos, como ecos de un pasado atormentado. A medida que se acercaba el final de la noche la tensión crecía. El sexto descubrimiento fue un susurro, palabras en un idioma desconocido flotaban en el aire. Todos se miraron entre sí, incapaces de moverse, sus corazones latían con fuerza ante lo desconocido. Decían que quienes escuchaban esas palabras nunca regresaban. Finalmente el séptimo descubrimiento, uno que helaría la sangre de cualquiera, una figura oscura e inmóvil en la distancia, vigilando. Algunos la habían visto al amanecer, mientras otros al anochecer. Era un guardián de secretos, un espectro de penas quizás. Nunca estaba tan cerca como para vislumbrarlo bien, pero su presencia era inconfundible. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. ¿Qué misterios y revelaciones aguardan en las sombras de este bosque imponente? ¿Lograrán los exploradores descubrir toda la verdad o se perderán para siempre en su abrazo tenebroso? El bosque susurraba y con cada susurro, la inquietud crecía entre los exploradores. Se miraban mutuamente los rostros pálidos y llenos de duda. El aire denso parecía contener secretos, atrapando la esencia de sus miedos como un ladrón de sombras. Algunos pensaban en regresar, pero la curiosidad, esa llama peligrosa, los mantenía en su lugar. ¿Qué tradiciones se escondían en la penumbra de aquel lugar? El grupo decidió avanzar a pesar de la creciente sensación de ser observados. Cada paso resonaba como un eco en aquel silencio sepulcral, su corazón latiendo en un compás frenético. Fue entonces que tropezaron con la octava revelación. Allí ante ellos, se alzaban ruinas antiguas, cubiertas por la maleza y el tiempo. Las piedras eran frías y desgastadas, talladas con símbolos que parecían danzar con la luz de las llamas de sus linternas.
Alguien con la voz temblorosa leyó en voz alta una inscripción desgastada. Los que entran en la oscuridad deben tener cuidado, porque lo que buscan a veces no quiere ser encontrado. El aire se congeló, un silencio pesado se cernía sobre ellos. La advertencia reverberó en sus mentes. ¿Qué habían despertado? A medida que se adentraban en las ruinas, el aire se tornó más frío. Gustos metálicos se sintieron en sus bocas y el aliento se volvió visible, como si el mismo bosque estuviera respirando desesperadamente. De pronto, del fondo de un oscuro pasillo vieron un brillo, una luz danzante que parecía invitarlos a seguirla. Algunos caminaron hacia adelante cautivados, pero uno de ellos, Javier, sintió un escalofrío que se extendía por su cuerpo. «No. No sigan», gritó, pero su voz se perdió en el eco del pasillo. Fue demasiado tarde. Aquellos que se dejaron llevar por la luz comenzaron a reír, pero su risa se transformó rápidamente en gritos desgarradores. La luz pareció tragarlos, Javier se quedó inmóvil, los ojos desorbitados. Se sintió atrapado en un sueño del que no podía despertar. Volvió a mirar las runas, buscando respuestas, y algo en ellas lo hipnotizó. «Cuidado con lo que deseas», murmuró intentando descifrar el oscuro mensaje detrás de aquellos símbolos. Se dio la vuelta, decidido a encontrar a sus compañeros, pero el pasillo que antes conocía había cambiado. Las paredes parecían estrecharse, y susurros llenaban el aire, burlándose de él, recordándole lo que había perdido. Esa voz familiar que le decía que volviera atrás, que nadie había vuelto de este lugar, en plena confusión, un sonido detrás de él lo hizo congelarse. Un crujido, seguido del rasguño de algo afilado sobre la piedra. Su corazón se detuvo, era el sonido de pasos. No podía ser, no había nadie más, ¿o sí? Desesperadamente Javier retrocedió, su mente llena de imágenes de sus amigos desapareciendo. ¿Qué había ocurrido con ellos? Era una trampa, un laberinto de perdición. Y entonces desde la oscuridad, un rostro emergió pálido y desvaído, era uno de sus compañeros, cuerpos y almas fusionadas a la piedra. Sus ojos vacíos miraban, suplicando, mientras una voz conocida susurraba: «¿Vas a dejarnos aquí para siempre?». La pregunta flotó en el aire, cargada de horror y dolor, y justo cuando Javier iba a responder, algo lo detuvo. Un frío asfixiante lo envolvió, dejándolo sin aliento. Sabía que debía correr, pero las sombras del bosque se cernían sobre él, como si desearan tragarlo. La figura frente a él sonrió, y en ese instante, el bosque resonó como si exhalara. Estaba vivo, y Javier apenas comenzaba a entender. Lograría escapar antes de ser consumido por los secretos que anhelaba revelar. Mientras la oscuridad se agigantaba, su mente no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si, al final, todo lo que había escuchado sobre ese lugar fuera cierto? Estaba destinado a ser parte de sus leyendas. Afuera, el bosque miraba, esperando, y en las sombras, un nuevo secreto se desperezaba. La figura del compañero de Javier se acercó, sus ojos vacíos llenos de desesperación. Eran como dos pozos sin fondo que absorbían la luz. No puedo dejarte ir», murmuró un eco de su antigua voz, rasgando el aire tenso que los rodeaba. Javier sintió un nudo en la garganta. La pérdida de su amigo era un dolor punzante, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo que podría convertirse en su destino. «¿Qué has visto? ¿Qué te han hecho?», Javier preguntó, su voz quebrada por la angustia. Pero el rostro pálido solo sonrió, un gesto que parecía contener más tristeza que alegría. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que había algo más escondido en la penumbra de la ruina, un secreto aún más oscuro detrás de esos ojos vacíos. El susurro del bosque se intensificó, como si las hojas contaran una historia olvidada. Los ecos de las risas de sus amigos perdidos se unieron a los gritos lejanos. Javier se sintió abrumado por la necesidad de romper la ilusión, de escapar de la pesadilla en que se encontraba. Se dio la vuelta buscando una salida mientras su pulso se aceleraba. Cada paso que daba era un esfuerzo, como si el suelo intentara atraparlo, enlazando sus pies en raíces invisibles. Las paredes del pasillo parecían cerrarse más, limitando su respiración, y en sus oídos resonaban los ecos de lo que había prometido a sus amigos. No podía dejar que lo que había atrapado a los demás lo reclamara a él también. «Javier», una voz desde el oscuro pasillo resonó, sonando más fuerte que el latido de su propio corazón. Era otra voz, una que reconocía. No era la del amigo que ahora yacía petrificado en el oscuro rincón del laberinto, sino la de Clara, su compañera más valiente. «Ayúdame».
Esa palabra lo cortó por la mitad, trayendo consigo una nueva ola de terror. La mantuvo inmóvil mientras la imagen de Clara inundaba su mente, y recordó el espíritu indomable que siempre había tenido. El bosque, sin embargo, adornaba su imagen con sombras y ecos distorsionados, arrastrándola hacia la oscuridad. Javier sintió que su corazón se rompía. Cuando su lógica avanzaba, su amor de amigo instintivamente lo empujaba hacia el peligro. Sin más tiempo que perder, corrió hacia la fuente de la voz, disolviendo el eco de su antiguo amigo en su mente. La luz ahora radiaba más intensamente al fondo del pasillo. ¿Sería una trampa más, o era la esperanza que tanto anhelaba? Un nuevo grito surgió ahogado, pero suficiente para que el terror floreciera en su pecho. Javier llegó a un espacio más amplio, donde sombras danzantes se proyectaban en las paredes. Clara estaba allí atrapada en un círculo de runas brillantes, un torbellino de luces y sombras girando a su alrededor, mientras los murmullos crecían en un crescendo aterrador. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No te acerques. Es una trampa». Pero ya era demasiado tarde. Un resplandor abrasador emergió del círculo, deslumbrante y acusador, y Javier se sintió arrastrado hacia esa trampa, como si el mismo bosque lo absorbiera. La voz de Clara se desvanecía, y en su lugar, el eco de risas distorsionadas llenaba el aire. La luz lo atrapó con un último esfuerzo e intentó retroceder, pero los brazos oscuros del bosque lo sostenían firmemente. Un opresivo sentimiento de derrota le envolvió. Antes de perderse en ese resplandor, recordó a sus amigos, y un grito de desesperación escapó de sus labios: «No me dejes solo». El bosque rugió en respuesta, como si respondiera a su súplica, mientras Javier se adentraba cada vez más en la oscuridad. Entonces un crujido rompió el aire, un sonido que giró su cabeza hacia la penumbra. Desde la sombra, múltiples sombras se congregaban alrededor de él, figuras que parecían sus compañeros, pero cuando los vio de frente sus rostros estaban transformados, fusionados con el tormento. Y entre aquellos rostros, la sonrisa burlona de la figura que había visto antes. Ellos habían sido atrapados, y sus ojos lo registraron todo. «¿Qué has traído a nuestro hogar?», preguntó. La figura, su voz resonando ominosamente. La luz se desvanecía, y Javier sintió que la desesperación lo rodeaba. En ese instante comprendió que lo que estaba fresco eran las leyendas que había anhelado explorar y los secretos que jamás deberían haber sido tocados. El bosque no era solo caminar hacia lo desconocido. Era un trato con la oscuridad, y ahora, era demasiado tarde para retroceder, pero todavía había un hilo de esperanza que bailaba en su pecho. ¿Podría Javier descubrir la verdad y, en el proceso, liberar a sus amigos antes de que la sombra de la ruina lo reclamara a él también? La respuesta estaba oculta entre los susurros del bosque, pero una cosa era clara: la batalla por sobrevivir apenas estaba comenzando. ¿Quién pagaría el precio final para escapar de ese lugar maldito? Los murmullos resonaban a su alrededor, como si el bosque estuviera articulando un sinfín de secretos guardados para quienes se atrevían a cruzar sus fronteras. Javier observó a sus amigos, quienes parecían atrapados en una danza macabra, sus rostros desgastados por el terror y la confusión. El brillo de los ojos vacíos de la figura burlona se centraba en él, un eco de risa malévola vibrando en el aire. «Tu llegada ha sido esperada», dijo la figura, su voz como un hacha de dos filos que cortaba la niebla de su mente. «Has desatado el ciclo, Javier. Ahora, debes aceptar tu papel en este juego mortal». Las palabras se le enredaban en la garganta y un escalofrío helado lo recorrió de pies a cabeza. Era un juego, sí, pero las reglas eran desconocidas y el precio podía ser su vida, o quizás la de sus amigos. En su interior, una batalla se libraba entre el miedo y el instinto de protección. «Sácalos de aquí», gritó Javier, su voz resonando contra las sombras. «No permitiré que esto termine así». Pero la figura simplemente sonrió, una sonrisa que parecía despojar al lugar de cualquier rayo de esperanza. «Tu deseo es característico de aquellos que no han entendido la verdad», dijo, acercándose un paso más. Las runas brillantes giraban alrededor de ellos, formando un laberinto de luz y oscuridad que abrumó los sentidos de Javier. «Hay un sacrificio que hacer. Algo que debes ofrecer a cambio de su libertad». Las palabras lo golpearían más tarde, lo sabía, pero en ese momento su mente solo podía pensar en una pregunta. «¿Qué debo hacer?» «Simple tu amigo el que dejó caer su luz», contestó el ser, señalando a la figura de su compañero perdido. «Solo uno puede salir.
Si deseas salvar a los demás, un alma debe ser entregada. El aire se tornó pesado, el aliento de Javier se quedó atascado en su pecho. Era una trampa, y lo sabía. Pero también era la única posibilidad que tenían. La imagen de Clara, atrapada y luchando por liberarse, irrumpió en su mente. No puedo dejar que nadie muera, murmuró, sintiendo la esperanza desvanecerse en una maraña de dudas. Las sombras a su alrededor comenzaron a murmurar con más fuerza, su eco resonando como cantos lejanos que invitaban al caos. En ese giro de eventos, Javier se detuvo a pensar en lo que significaba ser un amigo. Debía encontrar otra manera. ¿Por qué no pueden salir todos?, imploró, aferrándose más a su humanidad que a la desesperación que lo rodeaba. No tienen que morir. Hay otra opción. La figura se detuvo, su sonrisa se desvaneció momentáneamente, pero pronto volvió a adoptar la mueca burlona. ¿Otra opción? ¿Este bosque no te ha enseñado nada? Repites las mismas palabras que tus compañeros perdidos. Sus deseos están atados a sus fracasos. ¿Te arriesgarías a desafiarnos? En ese instante crucial, Javier se dio cuenta de algo inquietante. Las emociones ardían en su interior, pero había una verdad latente aún más oscura: quizás sus amigos no estaban realmente atrapados. Quizás de algún modo ellos también habían hecho un pacto, tal vez eran parte de lo que los ató aquí. Mientras sus pensamientos giraban, otra voz surgió entre los murmullos, un susurro familiar. Javier, confía en nosotros. Lo sabemos. Era Clara y su mirada, a pesar del terror, mostraba determinación. Lucha con nosotros. El bosque retumbó, los ecos resonando con fuerza, y Javier sintió la vibración bajo sus pies. Había que unirse y encontrar la clave para romper el ciclo. Con un grito catártico él se unió a la voz de Clara, y así, la luz comenzó a brillar nuevamente, uniendo las almas atrapadas para hacer frente a la oscuridad que se oponía a su libertad, pero la figura mostró su verdadero rostro, uno que había estado ocultando. El verdadero sacrificio se acerca, dijo, mientras la atmósfera se volvía más densa y las sombras comenzaban a tomar forma. El horror del sacrificio se avecinaba y Javier supo que lo que se revelaría cambiaría la naturaleza de su lucha para siempre. ¿Podrían realmente desatarse del ciclo o estarían condenados a repetirlo sin saber que el oscuro pacto había comenzado mucho antes de que él llegara? Las luces parpadearon y Javier se encontró frente a una puerta invisible que prometía respuestas. ¿De qué estaba hecha la verdad del bosque, y a qué precio podría finalmente liberarlos? Las respuestas estaban esperando en el umbral del caos, dispuestas a ser descubiertas, o tal vez, mejor, dejadas en el olvido. Los murmullos se intensificaron, retumbando en el pecho de Javier como un tambor de guerra. La figura, con su mirada burlona, parecía crecer en poder. Las runas brillantes pulsaban y chisporroteaban, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Javier sintió como la determinación comenzaba a tomar forma en su interior, pero esa energía era aún frágil, como un palomo atrapado en un templo. ¿Dónde está la puerta?, preguntó Clara, su voz resonando con un tono desafiante. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar cómo salir de este lugar. Sí, pero ¿qué precio tendríamos que pagar?, interrumpió uno de los otros amigos de Javier, su rostro marcado por la ansiedad. ¿Qué significa un sacrificio en este juego? La figura se relamió los labios como si disfrutara del pánico que sus palabras habían sembrado. ¿Crees que no saben? Ellos han elegido, pero tú aún no has decidido. La tensión en el aire era insoportable. Javier miró a sus amigos, cada uno visiblemente afectado por el miedo. Ellos eran la razón por la que había venido a este bosque, su voluntad de protegerlos lo mantenía en pie, mientras la sombra de la figura se cernía sobre ellos. Luchen conmigo. No estamos solos, gritó Clara, levantando su voz sobre el murmullo opresivo del entorno. Su corazón latía a 1000 por hora, y sus ojos reflejaban una chispa de esperanza en medio del caos. Javier sintió que el tiempo había comenzado a correr en su contra, pero en ese momento de desesperación, el bosque emitió un rayo de luz tenue, como un faro en medio de una tormenta. Las runas comenzaron a girar con más furia, y el aire se tornó eléctrico. Javier levantó su mano, buscando aferrar la luz, tratando de conectarse con aquella energía que lo rodeaba. Un fervor familiar recordándole el amor y la amistad que lo unían a sus amigos. Así que hay un precio. Pero quizás no sea la muerte, pensó mientras la figura dejaba escapar una risa retumbante que sacudía las ramas de los árboles.
¿Estamos dispuestos a sacrificar algo más que la vida? Hay una manera, susurró Clara, con una conexión nueva, casi mística, como si las runas les estuvieran ofreciendo un trato en voz baja. Quizás no se trate de un alma, sino de lo que cada uno de nosotros teme perder. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Estamos hablando de nuestros secretos? ¿De lo que nos duele? Exacto, dijo Clara asintiendo. La figura, al ver este nuevo giro de los acontecimientos, pareció perder su confianza. Las sombras temblaron, y una tensión palpable se apoderó del lugar. El bosque parecía estar observando, esperando que decidieran. Cada amigo debía compartir, exponer su dolor, renunciar a un secreto que les había mantenido atrapados. Era un acto de valentía. Pero, ¿y si no podían hacerlo? Una voz interna de Javier resonó: esto podría destrozarnos. Las palabras no eran solo miedos, eran verdades colosales que llevaban años acumulándose en sus corazones. Pero por otro lado, si no lo intentaban, perderían más que su libertad. ¿Todo lo que hay que hacer es hablar?, preguntó un amigo, su voz temblando. No puedo. Hay cosas que no quiero que salgan a la luz. Eso es precisamente lo que el bosque quiere. Esos terrosos secretos son la oscuridad que nos ata aquí. Hagámoslo juntos. Tomando una respiración profunda, Javier se dirigió a sus amigos. Si no revelamos lo que llevamos dentro, siempre estarán atados a nosotros como raíces profundas. Podemos escapar de esto, pero debemos ser sinceros. Las sombras inflamadas temblaron, y el eco recorrió el bosque, reduciendo la risa burlona de la figura a un murmullo distante. Javier podía sentir la tensión todavía cargada, un temblor de anticipación por lo que estaba por venir. De aquí en adelante seremos todos honestos. Nuestra vulnerabilidad puede ser la clave. Pero antes de que pudiera continuar, la figura se inclinó hacia adelante con una mirada de desprecio en sus ojos. No saben la verdad de lo que eso costará. La atmósfera se enfrió y todo comenzó a desvanecerse. Javier, ahora consciente del poder de su decisión, tuvo que elegir, no solo para salvarse a sí mismo, sino para desafiar lo que había sembrado el bosque. ¿Estaban realmente listos para derramar sus secretos, o el miedo sería más fuerte que su deseo de libertad? Mientras la oscuridad se cernía, una pregunta quedó en el aire: ¿podrían realmente mantenerse unidos y enfrentar lo que ellos escondían, o estarían condenados a un destino aún más sombrío? Las respuestas estaban al borde de lo desconocido, y el bosque se preparaba para desvelarlas. Javier sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, como si el bosque mismo estuviera respirando, aguardando su respuesta. La figura burlona se erguía ante ellos, su presencia oscura impregnando cada rincón del claro. ¿Listos para jugar?, preguntó, su voz resonando como un eco de advertencia. Clara tomó la delantera, su valentía brillando incluso en la sombra. No vamos a dejar que el miedo nos detenga. Es hora de hablar. Su voz temblaba, pero la determinación en su mirada era innegable. Está bien, entonces, musitó Javier, sintiendo su propio corazón golpear contra su pecho. Empecemos con algo simple. El secreto de mi familia. Las palabras parecieron resonar en el aire, impregnando el ambiente con una tensión palpable. Sus amigos se volvieron hacia él sorprendidos. ¿Qué secretito tiene un héroe como tú?, bromeó uno, intentando romper la tensión, pero la inseguridad de sus palabras delataba su propio miedo. Mi padre no siempre fue el hombre honorable que todos piensan. Hizo cosas terribles, cosas que destruyeron a nuestra familia. No sé si llegó a arrepentirse de ello. Javier sintió como el aire se tornó más pesado tras su confesión. A medida que hablaba, un resplandor sutil parecía emanar de sus pies, mientras una runa en el suelo pulsaba en respuesta a sus palabras. La figura sonrió de forma cruel. ¿Eso es todo? Este pequeño secretito no servirá. Ajustemos la apuesta, ¿quieres? Quizás deberías profundizar más. El rostro de Javier, aunque pálido, se tornó desafiante. No permitiría que ningún espectro lo intimidara. Si lo que quieres es el dolor, entonces déjame contar lo que pasó cuando supe la verdad. La verdad que guardábamos. Cuando presencié a mi hermano caer, el atuso en la oscuridad. Sabía que nunca podría volver a ser el mismo. Esto es un peso que llevo every day. Los murmullos crecieron entre sus amigos.
El eco de su confesión reverberaba en el ambiente y las runas ante ellos comenzaron a brillar más intensamente. Siguiente, ordenó la figura, su sonrisa cada vez más ansiosa. Clara miró a sus amigos, buscando aliento. Yo también tengo algo que compartir. La respiración le temblaba, pero al mismo tiempo una fuerza empezaba a surgir de lo más profundo de su ser. Cuando tenía 13 años cometí un error. Miré hacia otro lado cuando mi amiga sufrió bullying. A pesar de que sabía lo que pasaba, nunca la ayudé. Solo me importaba encajar. Cada palabra parecía calar en el alma de sus amigos, convirtiendo el aire en un campo de batalla emocional. A su alrededor, las sombras comenzaban a retorcerse, pero a pesar de la oscuridad, Clara seguía adelante. Esa culpa me ha perseguido, y lo que más temo es que nunca podré redimirme. Los árboles temblaron, como si el bosque mismo compadeciera su dolor. Una runa en el suelo brilló intensamente, pasando de un negro opaco a un intenso color dorado. Algo se movía a su alrededor, como si el poder comenzara a concentrarse en ellos. Uno a uno, los amigos de Javier comenzaron a compartir sus secretos. Sus relatos salieron entre lágrimas, risas nerviosas y temores. Cada confesión parecía liberar un momento de peso del ambiente, y el aire se volvía más ligero. Sin embargo, la figura observaba, su sonrisa arrogante nunca desapareciendo, disfrutando el espectáculo. Esto es lindo, pero lo que realmente deseo son los secretos que nunca se revelaron, dijo, su voz transformándose en un susurro gélido. ¿Qué tal esos oscuros deseos que todavía llevan en el corazón? ¿Qué hay de esos secretos que nunca se atrevieron a compartir? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las revelaciones habían sido liberadoras, pero el desafío de la figura le decía que aún no estaba acabado. ¿Qué más tendrían que perder? Una sensación de creciente ansiedad comenzó a asomarse mientras miraba a sus amigos. No puede ser solo eso, ¿verdad? ¿Cuánto más debemos sacrificar? Era el momento de desnudarse por completo, y con una rápida mirada hacia sus amigos, Javier se preguntó si realmente tenían la energía necesaria para revelarlo todo. ¿Serían capaces de resistir la última prueba del bosque, o caerían rendidos ante los secretos que jamás habían compartido? La figura se burlaba, sabiendo que la última jugada estaba por venir. Justo cuando pensaron que todo se había acabado, una nueva runa comenzó a brillar, iluminando un área del bosque que hasta entonces había permanecido en la penumbra. En su interior se podía distinguir un mensaje inscripto, sus letras chisporroteando como fuego en la oscuridad. El precio es mucho más alto, advertía. La pregunta quedó flotando en el aire amenazante. ¿A qué profundidad estaban dispuestos a llegar para salvarse? La sombra delineaba un futuro incierto, y el bosque parecía agazapado, listo para devorarlos. ¿Iban a enfrentarse a la verdad total, o se quedarían atrapados para siempre en la telaraña de sus propios secretos? El resplandor de la runa se intensificó, arrojando un brillo espectral sobre los rostros de Javier y sus amigos. El mensaje seguía allí, danzando en la frontera entre la realidad y la pesadilla. El precio es mucho más alto. Temblorosos todos compartieron una mirada de desesperación, sabían que estaban a punto de cruzar una línea que tal vez no podrían regresar. ¿Qué significa eso?, murmuró Marcos, su voz temblando como las hojas en el viento. La figura se inclinó hacia adelante como un depredador dispuesto a devorar a su presa. Significa que ustedes no han sido honestos conmigo. Aquí no se trata solo de palabras, sino de las sombras que cargan en sus corazones, esas que sus almas aún se niegan a aceptar. El sonido de su risa fría resonaba por el claro, causando un escalofrío que se deslizaba de espaldas a los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que compartir eso?, preguntó Clara, el miedo y la indignación luchando en su voz. Porque en este juego cada uno de ustedes debe sacrificar algo que atesoran, algo que los define. Solo entonces, quizás lograrán librarse del bosque. La figura extendió una mano, y varias runas se activaron, revelando un sendero tenue más allá de las sombras. Sigue el camino. Su verdad les espera, pero deben permitir que la oscuridad hable. Sin darse cuenta, Javier dio un paso hacia su amigo más cercano, Alejandro. La confusión pintaba su rostro. Javier, ¿qué vamos a hacer? No puedo contarles lo que oculto. Los demás concordaron en silencio, sintiendo el peso de lo que se insinuaba. Javier, sintiendo que el tiempo se les escapaba,
supo que había que tomar una decisión. Tal vez si comenzamos juntos, este peso no lo sentiremos tanto. El fuego de su determinación comenzó a arder, y se dio cuenta de que dar un paso al frente era el primer acto de valentía. Javier respiró hondo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. De acuerdo, lo haré. La razón por la que encuentro difícil enfrentarme a mi padre es porque su decepción ha sido nada menos que un eco en mi vida. No solo por mi hermano, sino por lo que yo valgo como persona. Sus ojos se encontraron con los de Clara, quien le entregó un gesto de ánimo. Y si eventualmente me lleva a un lugar oscuro, entonces que así sea, continuó, no puedo ocultar más. Lo que más temo es convertirme en una sombra en alguien que ya no sabe quién es. Las runas en el suelo brillaron ante su confesión. Javier sintió una energía palpable, un vínculo que crecía. Una corriente de valentía se extendió entre ellos, y sintiendo el impulso, Clara decidió seguir su ejemplo. Lo que nunca he dicho es que no solo no ayudé a mi amiga. Después de años nunca dejé de culparme por eso. Y la culpa me consume cada día. El resplandor de las runas se intensificó, palpitando al ritmo de sus verdades liberadas. Un viento cortante rasgó el claro, llevándose el eco de su dolor. Tú no estás sola, Clara, dijo Alejandro, su voz temblando. Yo siempre he deseado ser fuerte, pero en el fondo, sé que mi vida ha girado en círculos porque nunca he tenido la valentía de actuar. Viví mi vida como un cobarde. Y mientras el confesarse se convertía en una especie de ritual, la atmósfera comenzó a densificarse. Javier podía sentir el bosque acercándose, su oscuro abrazo excitante pero aterrador. Las demás verdades fueron surgiendo, cada confesión potente resonaba como truenos en sus mentes. Sin embargo, el giro escalofriante se hizo evidente cuando la figura comenzó a reírse, un sonido que reverberaba entre los árboles. ¿Esto es solo un juego y quién dijo que las palabras son suficientes para escapar a sus demonios? ¿Quién de ustedes podrá enfrentar el precio real? Su risa se convirtió en un grito sañudo, y las runas comenzaron a temblar, iluminando el sendero con una intensidad no anticipada, creando figuras grotescas que emergían y se desvanecían en la oscuridad. La figura apuntó hacia ellos, intensificando la tensión en el aire. ¿Qué tal si tienen que sacrificar más que solo dolor? ¿Qué tal si deben elegir entre su vida y su libertad? ¿Serán capaces de enfrentar el costo? Díganme. Javier sintió un nudo en su garganta mientras los ojos de sus amigos se llenaban de terror. No solo se enfrentaban a sus secretos, sino también a una elección desgarradora. Tentados por la oscuridad y asustados por el camino que se extendía ante ellos, sabían que este sería solo el primero de muchos desvelos que tendrían que enfrentar. A veces la libertad se encuentra en el horror, en abrazar lo que más tememos. Pero antes de que pudieran procesar sus palabras, el suelo tembló de nuevo, y una nueva runa iluminó un camino aún más oscuro. La figura sonrió ansiosa por ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Hasta qué punto llegarían por un futuro incierto? ¿Se atreverían a cruzar el umbral? La tensión era palpable y el bosque parecía contener la respiración, aguardando su elección. El tiempo se detuvo en el claro, el aire pesado de secretos no revelados y ansiedades indescriptibles. Javier era el primero en moverse, como si un hilo invisible lo guiara hacia el oscuro sendero que se iluminaba ante ellos. No podemos quedarnos aquí. Ellos no están en control, somos nosotros, declaró, su voz cargada de una feroz determinación que llegó a calar en los corazones de los demás. Clara lo siguió inmediatamente sintiendo que sus pasos resonaban en la tierra retumbante, cada eco una confirmación de su decisión. Si vamos a hacerlo, entonces que sea de una vez. Aceptemos este reto, dijo su mirada firme a pesar de la cólera que bullía en su interior. Alejandro, ahora más convencido, dio 2 zancadas hacia el camino. Si estamos juntos en esto, tal vez podamos soportar el peso. Un ligero temblor en su voz revelaba que aunque lo decía con valentía, el miedo aún lo consumía. Marcos se quedó atrás, sus ojos escaneando el claro como si buscara una salida. ¿Estamos seguros de que esto es lo correcto? Su pregunta colgaba en el aire, una sombra de duda que intentaba aferrarse a ellos. No hay vuelta atrás, exclamó Javier, y el tono de su voz cayó las dudas como un grito de guerra. Al instante una brisa helada recorrió el claro, elevando las hojas mientras algo se removía en las profundidades del bosque. Un susurro oscuro pareció atravesar el aire,
como si el mismo lugar les advirtiera sobre el peligro de lo que estaban a punto de hacer. Mientras avanzaban, las sombras comenzaban a transformarse, contorsionándose en formas indistintas que parecían susurrar sus miedos más profundos. Las runas parpadeaban intensamente, reflejando el conflicto interno de cada uno. En ese instante Javier se dio cuenta de que la figura en el claro no era solo un ser sobrenatural, sino también un espejo que mostraba lo que cada uno negaba. Cruzaron el umbral del sendero y, de repente, la oscuridad se apoderó de ellos. Era un silencio ensordecedor. Las runas palpitaban brillante y erráticamente, iluminando fragmentos de recuerdos enterrados. Javier vio un destello de la riña con su padre, las palabras hirientes que aún resonaban en su mente. Clara observó la penumbra de su amiga que nunca más volvió a estar con ella, cada día cargando el peso del arrepentimiento. De repente, una risa burlona resonó alrededor de ellos. Creían que para salir de aquí solo tenían que confesar. Eso es solo el principio. La figura apareció a su lado como una sombra viviente, sus ojos brillando como brasas. Ahora deben enfrentar las consecuencias. ¿Cuál de ustedes estará dispuesto a sacrificar algo que ama por salvar a los demás? El suelo tembló otra vez, y en la penumbra emergieron figuras de personas del pasado, familiares, amigos y alguien más, un hermano perdido. El dolor rasgó el corazón de Javier al ver una ilusión de su hermano sonriendo, extendiendo la mano hacia él. ¿Qué harías tú por ellos?, resonó una voz suave y conocida. Marcos se tapó los oídos, incapaz de lidiar con la aparición de su madre, quien lo miraba con tristeza. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo por unos pocos momentos de revelación? La voz resonaba burlona, la figura sonrió, disfrutando del desasosiego que generaba. Esta es una lección, pequeños. Las decisiones que tomen ahora definirán el resto de sus vidas. Recuerden, su libertad tiene un precio y el sacrificio podría ser más que palabras. Javier sintió como su pecho se oprimía, el peso de la verdad y el miedo comenzaban a aplastarlo. No sé si puedo hacerlo, murmuró mientras la imagen de su hermano se desvanecía, llevándose consigo la esperanza. Justo cuando más desesperados estaban, Clara gritó: no podemos ceder. Debemos ser más fuertes que la oscuridad. Pero en su interior, una sombra de duda también se apoderaba de ella. La figura se inclinó acercándose, susurrando al oído de cada uno, alimentando sus miedos, mostrando lo que más valoraban y lo que estaban dispuestos a perder. La tensión en el aire era insoportable. Si su futuro dependía de un sacrificio, ¿quién sería el primero en dar ese paso? Con cada palabra que la figura pronunciaba, el bosque parecía alimentarse de sus inseguridades, exacerbando su ansiedad. Nadie sabía si podían continuar, o si lo que les aguardaba era un abismo del que jamás podrían escapar. Un sonido perturbador, como el rasgar de una tela, resonó en el claro, haciendo que todos retrocedieran. En ese momento las runas comenzaron a brillar con un color rojo intenso, marcando el instante clave de su elección. El verdadero sacrificio está a punto de ser revelado, dijo la figura, en un tono ominoso, y en ese preciso instante Javier se preguntó: ¿estaban listos para lo que venía? ¿Podrían enfrentar lo que realmente significa el precio por la libertad? Un grito desgarrador rompió el aire, una súplica inmediata de alguien conocido. La oscuridad se acercaba, con un precio que temían. El sendero ahora se dividía en dos, cada camino prometiendo a su vez un horror inimaginable y un posible escape. Pero, ¿quién estaría dispuesto a elegir? Las runas pulsaban como si tuvieran vida propia, cada destello rojo envolviendo el claro en una atmósfera cargada de tensión. Javier sintió como el sudor le recorría la frente helado. La figura oscura se estaba dividiendo y multiplicando en su mente, convirtiéndose en ecos de lo que más temía. Las sombras se movían, susurrando mentiras que parecían tener sentido. Si eliges el camino equivocado, tal vez nunca los veas de nuevo, decían. Clara, empujada por la desesperación, dio un paso hacia adelante. No, no puede ser así. No dejaremos que esto nos quiebre. Pero su voz sonó débil, perdida en la oscuridad que la envolvía. A cada palabra, el miedo crecía como un monstruo voraz dispuesto a devorar sus esperanzas. Alejandro miró a su alrededor, asustado. Las sombras se convirtieron en figuras de su vida, sus amigos, su madre. ¿Qué pasará si elijo mal?, preguntó, su voz quebrándose. La figura se acercó más, deslizando su fría mano sobre el hombro de Alejandro. ¿Realmente piensas que el sacrificio no tiene un costo? Alguien caerá en este juego, eso es seguro.
Marcos comenzó a temblar, dividido entre la risa burlona de la figura y la angustia de sus propios recuerdos. No tengo nada que perder, murmuró. La sombra apareció frente a él, haciéndose más nítida. Mentira. Siempre hay algo que perder. Esa es la esencia de la vida. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que te queda por tus amigos? Una imagen flotante surgió del suelo, llenando el aire con el eco de risas pasadas. La figura de su madre aparecía una y otra vez, como una dolorosa ilusión. ¿Y tu madre? ¿Qué diría si te ve en este estado?, preguntó la sombra, cada palabra golpeando con la fuerza de un hacha. Marcos sacudió la cabeza, tratando de alejarse del dolor que le provocaba. Debemos decidir ya, gritó Javier, alzando la voz por encima de la cacofonía de sus pensamientos. Sentía la presión del tiempo aplastándolo, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. No podemos dejarnos llevar por las sombras. Necesitamos unirnos, no dejemos que nos dividan. Clara asintió aunque un hilo de miedo seguía desgarrándola. ¿Y si estamos dejando ir la única oportunidad que tenemos? Algo debe ceder, eso es una verdad que no podemos ignorar. La figura sonrió, los ojos ardían con un deleite cruel. Alguien tendrá que dar el primer paso. Y hasta que lo hagan, serán prisioneros de estos futuros paralelos. Las sombras comenzaron a acercarse, cada una susurrando secretos, recuerdos, miedos, y lo que más anhelaban. Javier miró fijamente a su hermano perdido, ahora un espectro que se desvanecía lentamente. No, no puedo perderte de nuevo, clamoró, pero ya sentía que la decisión se hacía inminente. Las figuras comenzaron a retumbar en coro, y el eco de sus voces creció en intensidad. La presión era inaguantable, afuera del claro, la oscuridad se arrastraba como una serpiente, queriendo devorar el último rayo de luz. Javier supo que el momento había llegado. Necesitaban tomar una decisión, pero ¿estaban dispuestos a arriesgar lo que más amaban por salvarse a sí mismos? Siempre hay otro camino, susurró una voz conocida detrás de ellos, una chispa de esperanza e incertidumbre. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló nuevamente creando una grieta ante ellos como un abismo que prometía la salvación, o la perdición. El aire se volvió más pesado, y la risa burlona resonó por todo el claro, una sinfonía de angustia y resignación. La elección es suya. Pero recordar esto, pequeños, el camino que escojan ahora alterará el latir del tiempo para siempre. Mientras el muro de sombras avanzaba, una pregunta resonó como un eco en sus corazones. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar y qué sacrificios estarían dispuestos a hacer por la verdad que todavía no conocían? ¿Serían capaces de enfrentar la carga que les tocaba o se dejarían arrastrar por sus miedos hacia el abismo? El aliento de la oscuridad les envolvía, como un manto frío que se adhirió a sus pieles. Javier, Clara, Alejandro y Marcos se miraron entre sí, el pánico reflejado en sus ojos. Sabían que la decisión estaba en sus manos, pero el precio a pagar parecía abrumador. Hay que hacerlo juntos, dijo Javier, su voz resonando con una firmeza que parecía desafiar la sombra. No podemos dejar que nos dividan. Este bosque quiere que nos entreguemos a nuestros miedos, pero no les daremos esa satisfacción. Clara asintió, comenzando a sentir la fuerza de la unidad. Cada uno de nosotros tiene algo que temer, algo que perder. Pero enfrentarlo juntos puede ser la clave para liberarnos de esta trampa. Las sombras retumbaron, respondiendo a su desafío. Javier dio un paso adelante y respiró profundamente. Yo empiezo. El secreto que siempre me ha atormentado, su voz temblaba, pero habló con sinceridad. Cuando mi hermano murió, sentí que era culpa mía. Nunca podré perdonarme haber ignorado las señales de su tristeza, de haber dado la espalda a su dolor. Ese momento siempre vuelve a atormentarme como un eco que nunca se apaga. A medida que hablaba, el suelo tembló, y una luz roja intensa surgió a sus pies, pulsando el compás de su confesión. La figura oscura avanzó, irritada. Eso no es suficiente, quiero más. Dime lo que realmente temes perder. Marcos, aún reacio, se sintió impulsado por la valentía de su amigo. Mi miedo es perder la aceptación de quienes amo. Siempre he intentado ser el fuerte, el que nunca se quiebra, pero en el fondo, solo quiero ser amado por quien soy, no por lo que aparento, confesó. La figura se detuvo, perpleja momentáneamente. Interesante, el cielo se oscureció como si el bosque mismo estuviera poniendo a prueba su voluntad. Entonces, Clara levantó la mirada.
Es nuestro turno de enfrentar esto. Lo que temo es que jamás pueda recuperar mi amistad con la persona que perdí por no actuar. Viví huyendo de la culpa, y cada día es un recordatorio de mi inacción. Su voz resonó con determinación, cada palabra deshaciendo el miedo que la atrapaba. La runa bajo sus pies refulgió intensamente mientras la figura ladró de rabia. No es suficiente. Deben ofrecer más, su verdad debe ser total. El aire se cargó de tensión. Al darse cuenta de que el momento apremiaba, Alejandro se adelantó. Está bien. No puedo seguir ocultando el hecho de que siempre he temido decepcionar a los demás. No solo a mis amigos, sino a mis padres. Cada día he sentido que no soy lo suficiente, dijo mientras las sombras parecían escucharlo con avidez. Su declaración resonó en el claro, haciendo temblar el suelo con la fuerza de su verdad, la figura ahora parecía desvanecerse en la penumbra. ¿Y si dijeran que deben sacrificarse unos a otros? ¿Están tan seguros de que juntos son más fuertes? No, gritaron al unísono. En su unión, Javier sintió que la oscuridad se debilitaba, como si esa decisión les otorgara una chispa de fuerza inquebrantable. Ante esta resistencia, la figura se desvaneció, pero antes de que se marchara, comentó: el precio debe pagarse y podría no ser el que esperan. El claro comenzó a girar, y la oscuridad parecía encogerse, como un animal herido. Las runas, ahora llenas de luz, formaron un arco que brillaba, ofreciendo un camino hacia la salida. Sus corazones latían al unísono, y la sensación de esperanza se mezcló con la certeza de que su decisión los había liberado. «Corramos», exclamó Clara, y juntos cruzaron el umbral de luz, dejando atrás las sombras que ya no tenían poder sobre ellos. En ese momento sintieron que los lazos de amistad, la honestidad y el valor habían triunfado sobre sus miedos más oscuros. Una explosión de luz los envolvió, y en un parpadeo, se encontraron de nuevo en el borde del bosque, donde la luz del sol acariciaba sus rostros. El aire fresco les llenó los pulmones y una risa, llena de alivio y felicidad, brotó de ellos. Habían hecho lo impensable. Habían enfrentado sus demonios y juntos habían encontrado el camino hacia la libertad. Mirándose entre sí, Javier sintió que habían renovado su amistad, unida a través de una experiencia que jamás olvidarían. No volveremos a ocultar quiénes somos, prometió. El bosque quedó detrás, una oscura memoria, y así, con el corazón palpitante, se marcharon hacia la luz, listos para construir un nuevo mañana. Gracias por haber acompañado a Javier, Clara, Alejandro y Marcos en esta aventura inquietante. Si quieres seguir explorando historias que toquen tu corazón y te lleven al límite, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de nuestra comunidad. También, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que ocurrió. Nos encantaría saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación significa todo, no esperes ni un segundo más para ser parte de esto.